Ya relincha el nuevo día, caballito de la suerte. Es un galope la vida que lleva justo a la muerte. Ya amanece el nuevo día, ya la esperanza amanece. En las ancas de la vida, acalladita la Hay estrellas amanecidas, ramito de albahaca verde. El camino de la vida es camino de la muerte. Ya se escucha, amiga mía, la vida lista de siempre, para que cante la vida. Toca su caja la muerte, para que cante la vida. Toca su caja la muerte. El arte ligada a la situación límite siempre ha tenido un lazo fuerte y fundamental, creo yo, desde el punto de vista de que no reproduce una mirada literal sobre el horror del pasado. Fue una gran oportunidad para poder, digamos, pisar los ex centros de detención, la ex D2, la actual Archivo Provincial de la Memoria, Campo de la Ribera y el Espacio de la Perla, que eran sitios que habían sido, digamos, teñidos de un horror que era inexpresable por la sociedad. Creo que fueron los artistas los que más solicitaron este espacio como un lugar de expresión. En esa línea, de alguna manera, Escena y Memoria tuvo una continuidad y una densidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Que tal vez lo más interesante de Escena y Memoria es que combinó el teatro con acciones
más individuales, de poder expresar subjetivamente a generaciones mucho más jóvenes también, que me parece que eso también es interesante, como las acciones artísticas son una acción pedagógica también en sí misma, pero que uno las escucha desde otro lugar. No es lo mismo ver una obra de teatro que leer el Nunca Más. Creo que hay una gran diferencia. Y en ese sentido, bueno, las generaciones más jóvenes también pudieron acercarse a este espacio a partir de las expresiones más subjetivas de aquellos que querían decir algo sobre el pasado traumático, doloroso, donde la tortura podía ser representada, imaginada, pero no necesariamente literalmente actuada, por así decirlo, ¿no? Viene a proponer un diálogo precisamente entre los teatristas y no solo los que significó la dictadura militar, sino también con las memorias personales. Hay un montón de ejemplos que podría contarte de teatristas más jóvenes, porque la idea fue buscar precisamente jóvenes, es decir, que no hubieran estado haciendo teatro en la época de la dictadura, sino que hubieran nacido muchos después, o que durante la dictadura éramos niños, como fue mi caso. Y en realidad queriendo, digamos, con el convencimiento de que con solo indagar dentro de tu familia, así creyeras que no tuvo nada que ver tu familia con la década del 70, siempre la dictadura dejó sus terribles marcas en todos, recuerdos, desaparecidos, secuestrados, marcas biográficas familiares que cada cual podía buscar como para poder hacer un texto o hacer una escena casi como biopolítica, ¿no?
nosotros estamos de algún modo continuando un ejercicio, una práctica con la política que heredamos, que aún la dictadura militar, que interrumpió la dictadura militar de un modo sangriento, nosotros en forma consciente volvemos a atender ese lazo y no nos sentimos innovadores, sino continuadores de todos aquellos que crearon discursos, crearon obras y que pusieron el Teatro de Córdoba en la década del 60 y del 70 con un fuerte discurso político y estético. Además, todo el contenido político, porque creo que Escena y Memoria, tal vez uno de sus rasgos fundamentales es desde dónde también piensan la política, cómo la traducen y cómo se permiten desacralizar el pasado, cosa que no siempre es posible cuando uno tiene que construir un relato histórico. Cuando uno construye un relato histórico, más bien sacraliza ese pasado, y el arte también tiene esa capacidad de desacralizar, con todo lo que eso genera en términos de conflicto también, ¿no? Muchas veces se han hecho obras de teatro que han disgustado, pero me parece también que el conflicto, el disgusto o la incomodidad que eso genera es parte de ese proceso de memoria donde el arte en conjunción con la política provocan, ¿no? La propuesta nuestra es que las obras se despectacularicen, que también tengan una pérdida para estar ahí, que también tengan una ausencia, menos escenografía, no pueden entelar todo, tienen que verse parte de los muros. Es un verdadero diálogo entre la obra teatral y el espacio, no es un show, es un diálogo poético, es un diálogo estético entre todo lo que sabemos aconteció en esos espacios y la obra teatral que está aconteciendo ahí en ese momento, cuando además está el público en esa función. La experiencia de estar en esos espacios texturiza absolutamente las obras, las transforma, las modifica, son funciones muy vibrantes, muy fuertes, cruzadas por la emotividad, yo diría únicas, donde ayer estaba la muerte, hoy estamos haciendo una experiencia estética. La ética, la política y la estética siempre estuvieron ligadas. Hay esfuerzos enormes por que parezcan, digamos, que parezca que no tienen una relación o que es forzada su relación. Es decir, una postura ética es una postura, lleva en sí una postura estética y viceversa. Digamos, habría un modo de pensar la estética como lo estético, como lo opuesto a lo estático. Cuando se produce una relación ética del artista con un hecho del pasado, se produce esa mirada y se lo trae al presente, se está haciendo un hecho estético, porque ese hecho deja de ser estático, viene al presente y ahí se ha producido un movimiento que es estético absolutamente y es ético en la medida que yo configuro un modo de volver a mirar ese hecho. Y obviamente ese hecho es político porque voy a hablar de los temas que no son comunes. Es un tema que no está en el mundo de lo privado, sino de lo público. Y de ese modo se produce ese diálogo. Es decir, es estético porque es político y es político porque es estético.
Es decir, estoy absolutamente convencido de que si hay algo que hemos hecho bien en Escena y Memoria, a lo mejor de las pocas cosas que hemos hecho bien, es que nosotros convocamos al artista y también convocamos a su ciudadano. Es decir, el hecho de convocarlo en esa dualidad. Digamos, nosotros podemos ir como ciudadanos a una marcha, a una movilización, a acompañar como ciudadanos. Cuando vamos a un evento en el que tenemos que llevar, además, nuestra producción estética, ahí vamos digamos, en esa dualidad que es, yo soy un artista, pero también soy un ciudadano. Y en tanto que soy un ciudadano, tengo la responsabilidad de involucrarme con todos los temas que nos son comunes en la comunidad en la que vivo. Yo creo que lo sostiene primero, el desinterés militante que tienen los artistas ciudadanos que participan, pero además creo que lo sostiene una de las premisas históricas de los organismos de derechos humanos, que es nunca más y por más memoria, más verdad y más justicia. Creo que eso todavía nos tracciona, todavía no está disuelto, eso todavía nos moviliza, nos pone de pie, nos pone a hacer, nos pone a pensar y nos pone a construir en forma de poiesis, que es un modo de poner algo nuevo en el mundo en diálogo con todas las cosas.
Sí, claro, sí.